que lo que estamos viendo es consecuencia de lo que se ha hecho mal atrás. La expansión de generación eléctrica tiene que hacerse a través de termoeléctrica o gas. El SENACE dice que advirtió que venía la crisis. Hay indicadores que en este momento pueden reducir y que determinan en este caso que se intenta recuperar algunas centrales hidroeléctricas que están básicamente en el sector del Austro, en el Azuay. Me refiero a Paute, a Molino, a Mazar, que en este momento intentan recuperar también sus embalses, tomando en cuenta que hay una mejora en la generación de energía eléctrica por parte de Coca-Codo, que permite en este caso apagar las turbinas de estas centrales en el afán de que esta situación pueda mejorar y pueda también recuperarse los embalses de las mismas. Se toman otro tipo de medidas, como las que toma también el presidente de la República al eliminar el subsidio de la energía eléctrica para las empresas mineras y otros temas que se están abordando y que se están tomando en este momento por parte de la ministra encargada de Energía, la ministra Manzano. Pero estas medidas son suficientes en este caso como para solventar, para capear esta crisis por la que atraviesa nuestro país. Se habla de que esta crisis podría ir hasta finales del mes de diciembre, que sería realmente tremendo, sería catastrófico para la economía del país. Para hablar de este tema hemos invitado al ingeniero Miguel Robalino. Él es un importante analista en materia energética petrolera, con quien vamos a conversar sobre este tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Allí usted en el canal de YouTube nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, sus likes y sus comentarios son importantes desde luego. Además las otras plataformas, Facebook, en X, antes Twitter, estamos también en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Va a encontrar usted resúmenes informativos, otro tipo de contenidos que van a ser de su interés. Así que también actívenos, ayúdenos con sus likes, con sus vistas a estas plataformas que son también importantes. El programa llega también gracias a Kubiec, más que un buen acero, a Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Miguel, por estar en esta programación. ¿Cómo ves tú la situación que se está dando en este momento en el país? Con las medidas que se adoptan, la ministra manifiesta que la culpa tienen otros gobiernos, que ellos están prácticamente tratando de solventar una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Osvaldo, gracias por la invitación. Siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Bueno, estamos en una crisis eléctrica, definitivamente. Y lo que se va entendiendo, lo que el gobierno debe entender es que tiene que manejarle con un modelo de dimensión de crisis. Es decir, qué medidas tengo que aplicar en una crisis que lógicamente no son las mismas que usualmente se manejan en una situación normal. Es importante esto porque si tú tomas medidas, lógicamente vas a minimizar, por un lado, el impacto de lo que significa la crisis eléctrica. Tanto en lo económico, tanto en la parte de seguridad, en la parte ambiental y también en la parte de salud. Entonces, si es que no hay un modelo, no hay un diseño, definitivamente se puede ir de control la situación. Considerando que las crisis eléctricas de manera directa van hacia una crisis económica. Claro, por un lado. Ya se está evidenciando, ¿no? Correcto. Se está hablando de que cada hora le está costando como 12 millones de dólares. Por el un lado, porque por un lado, todo lo que por un lado, todo lo que no se produce, y por otro lado, el comprar energía cara. Hay que entender que es un doble efecto. Entonces, aquí, lógicamente, el gobierno necesita esos recursos, muchos recursos, para tratar de alguna manera de suplir esta energía que va a ser mucho más costosa que lo que significa generar. Entonces, ante este contexto, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno o qué quiere plantear? Algunas cosas que tú has enumerado, Osvaldo, como el eliminar el subsidio eléctrico prácticamente a las empresas mineras, me parece una buena decisión que desde mi punto de vista nunca se estableció, especialmente los gobiernos anteriores, nunca nos determinaron desde que se les dio en el año 2018 el subsidio, cuáles fueron las razones o era a maneras de compensación o acuerdos. Incentivos se llamaban o incentivos. En este caso, Miguel, para las mineras. Correcto, pero lo que hay que entender es que las industrias mineras, cuando vienen en los sectores energéticos, ellos vienen ya con un costo dentro de lo que se llama la operación, el OPEX, que nosotros llamamos el costo de energía. Es decir, en el costo que ellos traen definitivamente, generalmente suelen traer costos de autogeneración que son mucho más caros.
porque por las ubicaciones mismo que se determinan estas estructuras, se entendería que vienen con costos más caros. Por ese lado me parece una buena decisión, pero por otro lado también se tiene que comenzar a trabajar un poco con las mismas empresas mineras, porque uno de los puntos donde se tiene que atacar es cómo bajar la demanda en el modelo de crisis. Claro, la demanda de las mineras, dices tú en este caso. La demanda en general. En general. Porque mira, lo que hay que entender es que... Porque las mineras tenían, digamos, dentro de su estructura de negocios el generar su propia energía eléctrica, ¿no? En este caso. Correcto. Tendrían que buscar las alternativas de generación. Correcto. Por eso es que, Osvaldo, cuando yo planteo qué medidas tendría que haber tomado el gobierno. Por ejemplo, tenemos las medidas que se llaman medidas de gestión. En las medidas de gestión, lo primero que el gobierno tenía que haber formado es un comité de crisis. Eso lo vengo yo planteando. ¿Quiénes conforman el comité de crisis? ¿No ha habido este comité de crisis? Entiendo que recién están intentando formar un comité de crisis. Pero lo óptimo... ¿No es demasiado tarde en este caso? Pienso que no, Osvaldo, porque todavía la crisis está cada vez... No tenemos un norte claro y de hecho es importante que ese comité de crisis ya de alguna manera esté estructurado, diseñado y comience con el comité de crisis que tú planteas. Estos modelos los aplicaron otros países que tuvieron crisis eléctrica, Osvaldo, como fue Brasil, lo fue Chile y fue Argentina. Es decir, en estas medidas de gestión, cuando tienes el comité de crisis compuesto por expertos en el sector eléctrico, por las autoridades de gobierno, e inclusive se convoca a universidades y tienes que convocar a expertos energéticos para comenzar a hacer una sola vocería, también necesitas otro punto importante que es una eficiente comunicación. Es decir, hay que comunicar puntualmente, objetivamente lo que está pasando. Y un tercer punto, en esta medida de gestión se llama o se determina justamente, aparte de la comunicación, es que se tiene que esta comunicación ser efectiva, por otro lado. Sí. Ya, pero primero transparente, sincerar, digamos, lo que está pasando en el país y, como tú dices, una comunicación efectiva que le permita a todos los sectores evidenciar la situación en la que estamos atravesando. Correcto. Y un punto importante aquí también es hacer un seguimiento y evaluación de la crisis. Es decir, hay que ir monitoreándole. Es una de las medidas. Pero eso me parece que lo están haciendo permanentemente, monitoreando, ¿no? En este caso. Es lo que se debería aplicar. Tenemos otra medida importante que es la medida justamente que se llama de suministro. Entonces aquí ya tiene que actuarse varios puntos. Por ejemplo, se tiene que actuar, en primer lugar, se tiene que hacer la programación de los cortes de energía. ¿Sí? Vamos a programar. Segundo, ver los puntos o las áreas vulnerables, como es el caso de hospitales, de sectores estratégicos, para esos puntos poder tratar de solventar el tema de la energía. Y otro punto importante en esta medida que se llama de suministro es justamente ya determinar también la parte de la autogeneración. ¿Sí? Entonces, bueno, pero en este caso me parece que esto sí se está identificando, ¿no? Los sectores estratégicos, hospitales, otros que son vitales para el funcionamiento del Estado, fundamentalmente. Esto se ha identificado. Lo que preocupa y lo que inclusive ha sido objeto de crítica es esta no planificación, porque te dicen a tales horas no va a haber luz y te cortan antes o te cortan después o simplemente no te vuelve la energía eléctrica. Entonces no puedes planificar inclusive en lo cotidiano y tampoco en el sector productivo. Sí, porque justamente te digo, Osvaldo, no ha habido una planificación con medidas manejando la crisis. Es decir, aquí todo lo que se ha expuesto y todo lo que estamos viendo los ecuatorianos, que ya desde una lógica la llamamos improvisación, porque como tú dices, no se cumple ni siquiera la programación, es porque algo no está funcionando bien dentro de esta crisis eléctrica que tenemos. ¿Sí? Nosotros tenemos otra medida importante, Osvaldo, que se llama la medida de optimización. Entonces aquí hablamos ya de eficiencia energética. Entonces aquí, por ejemplo, ya es una medida en la cual, en primer lugar, se tiene que comenzar a manejar al sector residencial, que es, el consumo es sumamente alto, es casi el 88%, y de igual forma el sector comercial, el sector industrial, y por otro lado también tenemos el alumbrado público. Es decir, ¿qué medidas que tienes que comenzar a tomar de optimización o de eficiencia para ir bajando demanda? Entonces, por ejemplo, en el caso del sector, de lo que es el sector público, del alumbrado público, se tiene que comenzar a hacer programaciones para todo lo que es iluminación de mayor consumo, bajar por iluminación de menor consumo. En la parte industrial se tiene que comenzar... Pero déjame entender, ¿tú dices eliminar el alumbrado público o cambiar, no, cambiar. La tecnología del alumbrado público? Cambiar la tecnología en el alumbrado público en lo que más se pueda, porque... Uno de los puntos claves... O sea, luces incandescentes no, hay que cambiar por luces LED. Por luz LED, o sea, justamente. De igual forma, en la parte residencial, que también hay un alto consumo,
buscar la manera a través de modelos para que se vaya cambiando los aparatos eléctricos de mayor consumo por menor consumo. A las industrias hay que, aparte de la autogeneración que puedan desarrollar, hay que empujarles, imbuirles para que comiencen a actuar en certificaciones. Hay una certificación, la ISO 5001, que es una certificación que es energoeficiente, que se llama, es decir, cómo bajar justamente ese consumo. Es decir, todas estas medidas que aparentemente, Osvaldo, no serían necesarias, son sumamente importantes. Claro. Sumamente importantes. De ahí de la mano, lógicamente, ya viene. Te van sumando ahorro te van sumando ahorro, kilovatios. Pues, te van sumando ahorro, lógicamente, te van sumando ahorro. Ahora, claro, el análisis de la crisis, lógicamente, tiene que ir más allá de lo que hemos escuchado, quiénes son o no son los culpables y los históricos que podemos tener. Si bien es cierto, los históricos están dados, los datos están dados, ¿sí? Yo preferiría que se haga el análisis lo que está sucediendo ahora y de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Pienso que es lo que nos interesa a los ecuatorianos. Por eso te había consultado. ¿Cómo ves tú las medidas, además de esto de eliminar subsidios a sectores que realmente tienen que inclusive generar su propia energía, tienen que estar por los valores que se pagan normalmente? ¿Qué otro tipo de medidas? Lo que están, ahora se habla que ya no viene una barcaza, que se va a contratar generación móvil en este momento. ¿Son suficientes como para cubrir esta demanda? Colombia en algo ya ha vuelto a vender energía en este caso, pero la crisis se mantiene. Claro, mira, los cortes se van a mantener. ¿Cómo cubrir el déficit? Es otro análisis que se tiene que hacer. Como tú dijiste, la una puede ser a través de contratación de energía flotante, como es el caso de las barcazas, de los modelos Powership, que esas funcionan muy bien en sistemas de crisis, es decir, porque se supone que llega prácticamente la planta flotante y tiene una rápida instalación y rápidamente ya comienza a instalar, no necesitas de más infraestructura. Tienes también aquí, en estas medidas, se tiene que comenzar a reactivar o ver qué se puede recuperar de todo el parque que se tiene termoeléctrico, que es lo que se está haciendo, entendería, pero claramente no nos dicen cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Y por otro lado, la autogeneración, ¿sí? Es decir, ese es el enfoque. Si bien es cierto, también aquí cuenta mucho... ¿Autogeneración de dónde? La autogeneración que pueda dar el sector industrial, la autogeneración que inclusive se pueda dar desde la parte residencial. Pero más allá de eso, también un poco entender, las interconexiones que tenemos internacionales con Colombia y Perú también son consideradas. Porque acá hay que tener claro un asunto. Las interconexiones internacionales, porque normalmente un país hace una inversión en construir estas autopistas eléctricas, llamémosle, ¿sí? Que más allá, el sentido es un acuerdo de integración energética. Son acuerdos que se han firmado. En el caso se firmó en el 2011 en Perú, a través de la CAN. Con la CAN se firmó este acuerdo energético de integración energética Perú, Colombia, Ecuador y lógicamente la parte de Chile, ¿sí? Entonces aquí el sentido de estas interconexiones es sumamente claro. Lo primero que se plantea es, cuando tienes excedentes de generación, como ha pasado en el caso de Ecuador, bueno, tú vendes tu electricidad, que es un commodity, que hay que entender que es un commodity de ida y vuelta, es decir, el costo va a depender de la demanda, el costo va a depender de otros factores. Desde luego. Correcto. Entonces, pero llegamos a pagar en una energía bastante cara, ¿no? En su momento. Porque es un commodity y lógicamente aquí sí hay un tema muy claro. A Colombia casi 62 centavos en su momento, ¿no? Y cuando normalmente hay excedente se le venden 4, 5, hasta 6 centavos. Pero la pregunta, la contestación a esto, vuelvo y repito, desde el punto de vista técnico, es un commodity, es decir, esto se vende con la oferta y la demanda, el precio se mueve con la oferta y la demanda, así es sencillo. Hemos visto que ahora inclusive se llega a un punto donde no podemos conseguir generación al precio que sea, que eso es mucho más grave. Es más caro. Es mucho más caro. Claro, ¿sí? No hay energía más cara que la que no se tiene. Correcto. ¿no? Y las pérdidas se están evidenciando en este caso. Correcto. Entonces, ese sentido justamente es el otro análisis que se debería hacer. De ahí, paralelamente, el tema sería, Osvaldo, paralelamente a estos problemas de cortísimo plazo. Mira, la OLADE hizo un estudio interesante en el año 2023 y la OLADE, en el último informe de la OLADE, planteó que en la región de América Latina, que es justamente donde casi toda la generación eléctrica, la matriz energética está cubierta por hidroeléctricas, ¿sí? Se planteó que la expansión de generación eléctrica tiene que hacerse a través de termoeléctrica o gas, ¿sí? Justamente por los problemas climáticos, los problemas de sequías, etcétera, lo que ya conocemos, ¿sí? Entonces ese es un punto interesante, porque yo les he escuchado estos días que el gobierno plantea, lógicamente habló de la matriz energética, ¿sí? De rediseñar la matriz energética, que es un tema que no es corto, es largo, ya hemos hablado en ocasiones anteriores,
Pero más allá de eso, sí tiene que haber un análisis claro dentro del mix energético, la canasta energética que tenemos los países, cómo se tiene que actuar. Y aquí la respuesta es muy sencilla, Osvaldo. Aquí definitivamente es todo lo que es generación con lo que es carga base que llamamos, es decir, petróleo o gas, es la que nunca te falla. ¿Sí? Sí. Y definitivamente por ahí es la salida. Ahí está la termoeléctrica, pues no. Correcto. En este caso, el parque termoeléctrico. Lo lamentable es que el parque termoeléctrico no estuvo preparado en este caso. No se hicieron los mantenimientos pertinentes a tiempo como para que se solvente en parte también este tema de la crisis. Tú dices, la termoeléctrica es la que más sustentable está en este caso y había que ir equiparado con lo que tenemos, con la hidroeléctrica, con la hidroelectricidad. Mire, estos días se ha hablado mucho sobre el plan de expansión de generación eléctrica, se ha hablado mucho sobre el plan maestro eléctrico, ya se nos ha hecho un tema recurrente por las circunstancias, pero más allá de eso, que es como se debería trabajar los países, apegados a planes, porque tú apegado a un plan tienes un solo sentido, que se llama abastecimiento, ¿sí? Los planes tienen que ir apegados hacia cumplir el abastecimiento, que es como ha trabajado Colombia, ha trabajado Perú, ha trabajado Chile, ha trabajado Argentina, casi todos los países, inclusive la parte de Brasil, ¿sí? Porque ya pasaron experiencias sumamente fuertes como las que estamos pasando en el país. Sí. Y esto tiene que dejarnos una lección. Y la lección es sumamente clara, que los gobiernos tienen que comenzar los temas energéticos a tomarlos con mucha responsabilidad y lógicamente tiene que entrarse a una era, llamémosle, de que se tienen que inaugurar políticas energéticas o políticas públicas de largo plazo, Osvaldo. ¿Sí? Es decir, si ahora han hecho análisis de que es consecuencia de 10 años, 15 años atrás de los malos manejos de gobierno, ¿sí? Es porque lógicamente no existe un apego a una política. Entonces, no caigamos en el error y el mensaje sería que se fabriquen estas políticas. Pero tú tienes como una política de pronto el Plan Nacional de Electrificación, pues en donde tienes una gama de proyectos que tenías que irlo desarrollando permanentemente. Y por eso, en cierto modo, el gobierno tiene razón. Hubo un descuido, no se hizo absolutamente nada en los otros gobiernos. Sí, justamente, Osvaldo, en esa parte, esa parte la tenemos sumamente clara. Que lo que estamos viendo es consecuencia de lo que se ha hecho mal atrás. ¿Quién lo haya hecho? Bueno, ese será otro análisis, pero más allá de eso, yo lo que voy es, ¿qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante? Hacia allá tiene que ir justamente el punto, porque mira, cuando hablamos de seguridad energética, ¿qué significa seguridad energética? ¿Quién nos garantiza el abastecimiento de suministro? ¿Sí? Eléctrico. Segundo lugar, seguridad energética significa diversificar. Tenemos que diversificar las fuentes de desarrollar energía justamente para cumplir el abastecimiento, ¿sí? Claro. Entonces aquí hay varios temas que se han analizado también en diferentes instancias, como es el tema, ¿qué papel puede desempeñar el privado, ¿sí? O la empresa privada en este punto? Este momento ya es importante, es vital, digamos, el sector privado, ¿no? Es totalmente vital. Para el tema de la inversión que se necesita, porque recursos es lo que menos hay en este momento en el Estado. Sí, porque aquí hay que entender dos cosas, Osvaldo. El negocio de la generación, el negocio eléctrico no solamente es generación. Tú tienes una fase de generación, sea a través de hidroeléctricas, o sea a través de termoeléctricas, o sea a través de no convencionales, por donde quieras generar la diversificación. Y tienes una segunda fase que también necesita inversión, que se llama transmisión. Entonces, tú necesitas hacer una inversión en cada fase. Así como inviertes en desarrollar proyectos para generar justamente la parte eléctrica, necesitas una fase de transmisión. Y aquí es importante porque las pérdidas técnicas, que se llaman las pérdidas negras, hay un porcentaje que se va en la transmisión. Y eso son consecuencias, pues son técnicas, muchas veces del tipo de cableado, hay partes técnicas. Entonces, ese es otro tema donde empresas tienen que entrar, no solo al tema de generación, tienen que haber empresas especializadas en mejorar la transmisión, porque hay un tema muy sencillo aquí, Osvaldo. Se entendería que un país, cuando tú creces justamente, la demanda crece por un lado, significa que va a crecer también la demanda, digamos, la economía crece en un país, crece de la mano, esto involucra que directamente la parte eléctrica crezca. Claro, ¿sí? Claro. O sea, el sinónimo de desarrollo de un país es el crecimiento de energía. Correcto. La necesidad de más energía en este caso. Correcto. Pero aquí otro tema que tiene que comenzar a trabajarse tiene que ser la conectividad, que es otro tema que también se ha descuidado, y por eso digo que la fase de transmisión es importante, porque si ya logramos llegar a zonas donde pasan todas nuestras redes eléctricas, no hay conectividad. Entonces es una política también que tiene que desarrollarse donde deben que crecer de la mano justamente
de las redes de transmisión, Claro. la conectividad. Eso también hay que ver, ¿no? Cómo está la transmisión, la conectividad. Correcto. Ahora, los proyectos que estás hablando en este momento, ya no barcazas, sí, generación móvil, otro tipo de proyectos fotovoltaicos, energía solar, hay otros también que se están generando de hidroelectricidad. ¿Son suficientes en este caso como para solventar esta crisis que tenemos en este momento en el plano energético? Al momento, definitivamente, Osvaldo, no va a haber quien solvente al cortísimo plazo. Es decir, si hablamos de una media de 120 días, es decir, si hablamos hasta enero, ¿sí? Siendo un poco conservadores, ¿sí? Definitivamente va a ser muy complicado que al 100% se solvente, salvo el caso que ya se ha analizado que las lluvias nos acompañan. Salvo que llueva, sí, que llueva nuevamente, llueva que por ahí no copiosamente. debe ser. O sea, el punto tiene que irse cómo yo ese déficit de generación eléctrico lo sustituyo, pero a través de prácticamente desarrollar una energía que sea segura. Y esa es la térmica. Esa es la térmica, gas, motores de combustión interno, termogás, termovapor, etc. ¿Sí? No hay otra. Hay otros, ¿sí? la geotermia. Bueno, son proyectos que son, si bien es cierto, esos demoran en desarrollarse, Claro. Osvaldo, son largos, son inversiones fuertes. Y han dicho que son más costosos. Son más estos costosos, geotérmicos. todo eso suma. Entonces yo por eso cuando hablo, ¿cuál es la canasta energética del Ecuador? Es decir, en el mix energético para electricidad tenemos casi un porcentaje importante, casi el 90% es a través de la hidráulica, ¿sí? Pero también un 60%, digamos, de la general eléctrica, el 61% hidráulica, un 38% entre la térmica, etcétera, y se ponen más o menos a las no convencionales, eólica, solar, ¿sí? Sí. Pero el problema es que justamente cuando hay los estiajes y el tema de las no convencionales, hay que entender que estos son, justamente hay que recibirle con todas las desventajas que traen. Y esto pasa igual en la eólica, en la fotovoltaica, etcétera, y estamos viendo en la hidráulica, baja justamente la generación cuando los temas climáticos afectan. Esa es la intermitencia que nosotros llamamos y que justamente es uno de los desafíos que tienen los países en cómo esa intermitencia, es decir, cubrirla a través de almacenamientos, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirte, Osvaldo, es que si bien es cierto, todo esto se puede ir desarrollando, pero aquí hay que entender claramente que Ecuador, en el caso puntual nuestro, necesitamos fortalecer definitivamente la parte hidráulica, porque tenemos también proyectos que están en cartera. Pero no es que porque nos fuimos por la parte hidráulica, en este caso, cometimos un error. No, el error se comete porque... Le pusimos todo el empeño en las hidroeléctricas y tú estás viendo que tenemos dificultades. Correcto. El error, yo diría, el problema fue que se desarrolló tanto el tema hidráulico, pero de alguna manera la parte térmica descuidamos, ¿sí? Claro. Considerando que hay infraestructuras ya energéticas de más de 40 años. Es decir, unas necesitaban a lo mejor modernización, otras a lo mejor repotenciación, etcétera, ¿sí? No se lo hizo, ahí está la falla. O sea, lo que estamos viendo ahora es esa falla de esa planificación, no hubo esa visión. Algunas centrales inclusive cambio ya, ¿no? Nuevos equipos, como tú dices, modernización en este caso. Correcto. Y otro tema importante, Osvaldo, que hay que entender es, en otra fase importante de esta industria eléctrica es ya cuando entras toda la parte de distribución, ¿sí? Ahí también hay que hacer mucho. Es decir, porque hay que entender que la distribución, o sea, los distribuidores que son ya las empresas, llamemos empresas eléctricas, que son las que ya nos dan el suministro final, también ahí tienen que establecerse unas políticas donde, por un lado, también se haga expansión de generación, por otro lado, también se haga un fuerte control para bajar las pérdidas negras, que esas sí son pérdidas negras que no son técnicas, es decir, contrabando, por otro lado, lo que no puedes conocer. Y también hay un punto que nosotros llamamos un punto caliente. Los puntos calientes, es decir, es donde se puede perder energía a través de incendios, etcétera, que es un análisis que se hace en punto caliente justamente para bajar pérdidas y riesgos. ¿Por qué planteo todo esto, Osvaldo? Porque aquí definitivamente se tiene que exigir que haya eficiencia en las empresas que están hechas cargo de cada sector. Pero la eficiencia no va a poder demostrarse, Osvaldo, si no hay una política energética fuerte. Y tenemos un caso muy claro. El SENACE dice que advirtió que venía la crisis en el mes de enero. En el mes de enero, exactamente. Ya advirtió. La pregunta es, nadie prácticamente después de esa advertencia que es técnica, porque entendamos que el SENACE prácticamente es el operador, ¿sí? Cuando advierte el SENACE, absolutamente no se hizo nada. Entonces ahí viene el problema, ¿sí? Ahí viene el problema que si actúa bien o está en sus modelos correctos cada institución encargada,
y más arriba no hay quien le tome la posta para que se entienda, y comenzar a hacer los correctivos, O sea, no pasa nada. como tú dijiste, hubo improvisación, hubo desidia, quemiportismo en este caso. Después de las alertas que se tenían, muchos Mira, técnicos, hubo irresponsabilidad. Imagínate, entonces, Hubo irresponsabilidad va mucho más allá. Porque mira, y aquí es un mensaje que tiene que ser sumamente claro, ¿no? Yo pienso que a quienes pongas en las carteras de energía, definitivamente, tiene que haber credenciales. Primero, de conocimiento, ¿sí? Segundo, de experiencia, y lógicamente tercero, ético, ¿no? Que vayan a servir. Es decir, yo entendería que uno de los problemas que se va dando recurrente es porque realmente quien esté a la cabeza de la cartera de energía se entendería que debe tener claramente la visión, ¿sí? Claramente la visión de los sectores energéticos, porque tú no puedes descuidar el uno del otro. Hoy estamos concentrados en el tema eléctrico, Osvaldo, pero no nos estamos dando cuenta de lo grave que está la situación petrolera. La producción está cayendo, reservas probadas que se nos están terminando, igual infraestructura obsoleta, refinerías que están parándose, es decir, por un lado. Por otro lado también el sector minero. Entonces, yo planteo esto porque tiene que haber una visión general, justamente. Tenemos un serio problema en tratar de cerrar un bloque petrolero importante que significa aporte a la economía. El ITT, dices tú, ¿no? El bloque 43, y que hay que entender que Ecuador, su producción primaria ha sido petróleo, gas y leña. Esa es la producción primaria. Entonces, si tú bajas, si bien es cierto, la parte de leña al momento no se ha utilizado, pero históricamente, si tú bajas lógicamente la parte de producción de petróleo, estás bajando producción primaria, que significa que estás bajando tu porcentaje de seguridad energética, por un lado, y de la mano va a la parte económica, ¿sí? Y de la mano va también a la parte de cómo nos miran los inversionistas internacionales. La baja en la producción petrolera va a significar una baja también en los recursos que le ingresan al Estado, pues, ¿no? Totalmente. Pero hay diferentes factores que hay que analizar en Así este es. tema de esa baja. El tema de Petroecuador, o la falta de recursos para la propia empresa que le posibiliten seguir con esta perspectiva de explotación de los campos que están probados inclusive. Pero en sí, tú le ves una situación complicada, difícil la del país hasta fines de este año, Miguel, por lo que estás señalando, lo energético y también energía eléctrica y el tema del petróleo y del gas. Sí, es una situación complicada, que de hecho aquí hay que entender varias cosas, como es el tema de que estamos cerrando un año, ¿sí? Estamos a pocos días ya de que se cierre el año, y a finales de cada año se firma el balance energético, que lo firman los ministros de energía. Sería importante revisar el balance energético, cómo va a salir este año, que lógicamente ya entendemos claro que va a ser, va a estar en menores condiciones que el año anterior en ciertos aspectos. Sería bueno ver qué es lo que hemos mejorado. Pero ¿por qué planteo yo esto? Porque son los indicadores. Son los indicadores justamente de qué nos ha pasado, y de ahí tomar la posta para decir qué tenemos que hacer. Entonces aquí yo lo que creo, o yo lo que veo justamente, es que más allá de que las lluvias nos vuelvan a acompañar, ¿sí? Que es un tema que desde mi punto de vista tiene como que ya pasar, en cierta forma, decir, a un segundo plano, ¿sí? Porque hay que entender que el abastecimiento, como ya definitivamente esa matriz energética que se quiere dar un inicio, ¿cómo la vamos a plantear? Y para eso necesitamos, mira, por ejemplo, si nosotros tenemos producción de gas, ¿sí? Definitivamente el generar energía con gas es mucho más económico si es que tú produces, ¿no? Si es mucho más económico con diésel, ¿sí? Menos contaminante. Desde luego. Yo estoy hablando justamente de Oye, ahí tienes un campo, gas natural licuado, el gas seco que nosotros llamamos. Tienes un campo Amistad que no Correcto. lo puedes concesionar, y tienes una Machala que funciona, termogás Machala. Pues, Correcto, porque funciona mira, con gas. nosotros tenemos el campo Amistad, donde lógicamente es gas natural o gas seco que tiene alto porcentaje de metano, y cuando tienes alto porcentaje de metano significa que eso te sirve justamente para generar electricidad, ¿sí? Para la parte eléctrica, ¿sí? Es justamente fuerte, ¿sí? Por otro lado tenemos en los campos petroleros el gas asociado, que se desperdicia y que también... Los mecheros, dices tú. Correcto, que también ese gas tiene varias características, es decir, tiene más propano y butano, es decir, con ese sí podemos hacer gas licuado doméstico, y parte también nos sirve para hacer generación eléctrica, y parte nos sirve para calentar temas especialmente en las plantas de tratamiento de crudo. ¿Yo por qué planteo este escenario? Porque, mira, en el caso del gas en el Golfo, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos 21 millones de pies cúbicos, tenemos una planta y termogás Machala, que tiene una capacidad instalada que prácticamente no se la puede mejorar por falta de gas, ¿sí?
y que de alguna manera al momento se han tomado algunas decisiones como para incrementar esa capacidad, pero tenemos una instalación ahí que inclusive con una inversión que hay varios estudios de más o menos unos 170 millones de dólares, ¿sí? Se puede llegar a unos 90 millones de pies cúbicos. ¿Sí? Imagínate lo que sería eso. Correcto. Pero analicemos la fase de transporte. El gasoducto que está construido desde la parte de la plataforma hasta tierra tiene una capacidad de más o menos 85.000 pies cúbicos. Ya. ¿Eso qué significa? ¿Que tendría que entrar el sector privado en este caso? Para la explotación del gas y llevarle hasta la planta. Mira, Osvaldo, yo lo que creo es que más allá de que entre el privado o el público, tiene que haber la decisión. Y esa decisión tiene que estar enmarcada en una política. O sea, el problema es ese. O sea, que realmente aquí tenemos que, para que se entienda, tenemos que comenzar a estos desafíos, estos retos que yo les llamo, ¿sí? Tenemos que buscar la forma de que aterricen. Mira, el gobierno ha planteado una cartera de proyectos energéticos de más de 41.500 millones de dólares. ¿Sí? Cifra interesante, buena proyección. ¿Sí? El tema allí tiene que ser cómo vamos a hacer que esos proyectos aterricen, cuáles van a ser los modelos de contratos, cuál es la normativa jurídica, cómo vamos a zafar esos cuellos que existen en temas de permisos ambientales y todo lo que significa. Estos sectores energéticos, Osvaldo, nos están demostrando, ¿sí?, que si no actúa todo como un reloj, definitivamente no funciona. No funciona. Entonces, tras esa perspectiva, lo importante sería ver cómo el gobierno nos diga claramente cómo va a plantear. Claro, el gobierno y los candidatos a la presidencia de la República. Pues. Totalmente. Porque esto va enlazando y se va también corroborando con los temas de las iniciativas que tendrán quienes están en la contienda electoral en este momento, ¿no? Mira, yo pienso que los candidatos tienen que, desde mi punto de vista, para hacer cualquier ofrecimiento, tienen que primero ir a los números. Cuando hablo de los números, tienen que ir a la parte de económica, al presupuesto general del Estado. Entendería que ya lo tienen bien analizado, ¿sí?, para ver cómo va a solucionar problemas como el tema de subsidios, ¿sí?, que es un saco sin fondo. ¿Cómo va a solventar que caiga la producción petrolera? Porque tome en cuenta que de los 5 parámetros macroeconómicos... Bueno, pero ya subsidios estás casi eliminando, ¿no?, en este momento, con el tema de las gasolinas. No sé, el gas y el diésel, cómo se vayan a manejar. Correcto. Tiene que haber cómo plantear los candidatos. ¿Cómo van a suplir lo que va a significar? Lo van a plantear políticamente. Políticamente. Van a ir en ese tema de elecciones, pues. Mira, los votos son necesarios. Una proyección cerrando el bloque 43, menos 50.000 barriles. Porque en el presupuesto general del Estado, previo a desarrollar, hay los 5 parámetros. Y entre eso está crudo fiscalizado que se va a producir en el año y a cuánto vamos a vender. Entonces, si pones una media de más o menos $60 o $64, ¿sí?, asumiendo que la meseta como está la geopolítica petrolera actualmente, que el crudo puede mantenerse en una tendencia entre los $70 más o menos, quedarse una tendencia hacia la alza, lógicamente por las guerras activadas que están en partes importantes, porque recordemos que la parte de Medio Oriente sale el 20% del crudo del mundo. Sí, y esa guerra sí prácticamente puede complicar. Hay que tomar en cuenta todos estos parámetros, ¿no?, de la geopolítica inclusive. Pero ¿le ves una situación difícil de generación? Los apagones, los racionamientos de energía van a continuar hasta diciembre. La situación será complicada. Muy a pesar de que se estén tomando todo tipo de medidas, digamos, ¿van a ser insuficientes? Sí, Miguel? Yo diría que hasta el mes de enero, definitivamente. Hasta el mes de enero. Entonces, claro, aquí, lógicamente, si el gobierno tiene que activar situaciones que yo diría, más allá del control que he planteado, control, seguimiento a la crisis, tiene que comenzar a plantear modelos de compensaciones. Porque no es suficiente el pagarle la planilla de luz, ¿sí? Aquí, lógicamente, hay otros factores. Claro, lo de las planillas más un tema electorero, ¿no?, que se están adoptando, lo de diciembre, enero y febrero prácticamente. Bueno, Miguel, seguiremos conversando de estos temas. Gracias, que Osvaldo. son importantes dentro del plano del análisis de gente que conoce, así como tú, un profesional que conoces de la materia energética y petrolera. Gracias por tu presencia. Gracias, Osvaldo. Un saludo. Gracias también al ingeniero Miguel Robalino, que ha estado con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion,
nos encuentra en el canal de YouTube, nos ayuda muchísimo en este caso. Suscribiéndose al canal, sus likes y sus comentarios también son importantes. En las otras redes, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en TikTok, nos encuentra con otros contenidos como resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional que van a ser de su interés. También allí tiene que seguirnos y nos va a ayudar muchísimo también. El programa llegó gracias a Cubiec, más que un buen acero, a Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el día de mañana, en las próximas horas, con un nuevo personaje, nuevos temas. Dele like a este programa y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos vemos muy pronto. Felicidades. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.